Isaías capítulo 50. En este capítulo, del verso 1 al 3, nos habla acerca de algunos momentos que podemos pasar en adversidad, que podemos llegar a sentir que Dios nos ha abandonado, y las dudas empiezan a trabajar en nuestra mente y nuestro corazón se deprime. En este capítulo, Dios le hace dos preguntas al pueblo. La primera pregunta la hace como esposo, ya que los esposos en aquel tiempo podían dar carta de divorcio a sus mujeres por algún disgusto. La pregunta es la siguiente: ¿despedí a la madre de ustedes porque me divorcié de ella? La segunda pregunta la hace como padre. Los padres en aquel tiempo podían vender a sus hijos como pago por sus deudas. Y les dice: ¿los vendí a ustedes como esclavos a mis acreedores? La respuesta la da el mismo Dios. Les dice que no ha sido así, que Él nunca los repudió ni los vendió como esclavos. Ellos mismos fueron los autores de su ruina, siguieron sus propios deseos e hicieron el mal. Por eso han tenido que recoger la cosecha desagradable de sus acciones. Con esto el Señor les dice claramente que el culpable de sus quebrantos no es Él. Han sido ellos en su terquedad, pero aún así les dice que en medio de la angustia nacional los buscó y nadie se hizo presente, los llamó y nadie respondió. ¿Acaso Dios había perdido su poder? No, esa no era la razón, porque con una sola palabra Dios puede secar el mar y los ríos. El firmamento que podían ver todas las noches con sus respectivas estrellas era obra del Todopoderoso. Y entonces, ¿por qué perdieron su fe? Sus pecados también menoscabaron su fe. En los versos 4 al 9 nos habla del siervo sufriente. Aunque estos versículos se pueden aplicar a Isaías, se cumplen plenamente en el Mesías. Sería el maestro de su pueblo que transmitiría fielmente la sabiduría del Padre Celestial, con el fin de consolar a los fatigados, y en su entendimiento estaría a diario dispuesto a seguir sus instrucciones. Dios habló y el Mesías escuchó. Por esa razón ofreció su espalda a quienes le golpeaban y sus mejillas a quienes le tiraban de su barba. No se escondió de las burlas ni de quienes le escupían el rostro. No tuvo temor de ser avergonzado en el cumplimiento de su obra, ni en medio del sufrimiento que no merecía, sino que decididamente encaró la afrenta y el oprobio. Obedeciendo al Padre, asumió las consecuencias de nuestros pecados. Fue humillado hasta lo sumo, pero nunca desconfió ni dudó del Padre Celestial. Nadie podía presentar cargos en su contra ni acusarlo de nada. Su lealtad a Dios le daba seguridad de su inocencia. Por eso todos sus enemigos serían destruidos como ropa vieja que se come la polilla. De los versos 10 al 11 se habla en la primera parte de los creyentes y en la segunda parte de los incrédulos. En la primera parte le hace una pregunta a los creyentes y les dice: ¿entre ustedes quién le teme al Señor y obedece a su siervo? Si en algún momento, dice el Señor, en sus vidas llegan a caminar en tinieblas, sin un rayo de luz por causa de sus errores, o por malas decisiones, o por la angustia o desesperanza que algunas situaciones traen, no duden, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Sigan el ejemplo de Cristo. En el verso 11 hay una advertencia para los incrédulos, los que caminan bajo su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Dice el Señor: recibirán su recompensa, recogerán tormento y dolor, porque han rechazado la luz que Cristo les ofrece y se han negado a renunciar a su independencia para no depender del Dios omnisciente. Quiera el Señor y nos ayude siempre a depender de Él en los buenos, en los malos momentos, en los buenos y en los malos tiempos. Dios les bendiga, Dios les guarde.